Jóvenes estudiantes, bienvenidos a una clase más en el mundo de la biología. Mi nombre es Amado Balbuena. Nos vamos a encargar de hablar específicamente de la célula, pero hoy enfocaremos nuestro tema en la célula procariota. Vamos a hablar de la definición de la célula, la clasificación de la célula, la historia evolutiva de cómo se empezó a descubrir la célula, quiénes fueron los autores que dieron los primeros postulados para referirse a la célula como tal, y todo ello en el mundo de la biología. Mi nombre es Amado Balbuena y vamos a comenzar. Se dice que el término correcto para referirse a la citología es biología celular. Entonces, ¿qué cosa es la biología celular? Es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura y fisiología celular. Todos mis alumnos siempre deben de conocer que cuando nosotros hablamos de estructura, yo me refiero principalmente a cómo se encuentra organizada, a cómo se encuentra ella compuesta. Vemos que tiene diversas partes, componentes, que tienen diversas funciones y propiedades. Ejemplo, el flagelo, que es aquel organoide que permite el desplazamiento o el movimiento, permite la locomoción en ciertos individuos. Los ribosomas, que son organoides que tienen la función de ser síntesis de proteínas, es decir, crean proteínas, forman proteínas, originan proteínas. El citoplasma, que viene a ser esa masa coloidal que está incluido en su interior, las organelas. Tenemos la membrana plasmática, la pared celular, la cápsula, los filis. Entonces, la biología celular estudia la célula en base a su estructura. Profe, pero solamente es la estructura que estudia. No, mi querido campeón. También se va a encargar de estudiar la fisiología. Siempre mis alumnitos se hacen bolas cuando yo les hablo acerca de la fisiología. Yo soy una bola y yo no me hago bolas al momento de explicar mi clase. ¿Por qué? Porque la fisiología siempre lo relacionan con funciones vitales. Funciones que cumple la célula, nutrición. Otra función, reproducción. Otra función, respiración. Otra función, división. Entonces, la que voy a tomar yo y la más importante es la nutrición, porque la célula se va a nutrir, pero se nutre a través de dos procesos. Un transporte pasivo, que es aquel que se caracteriza porque no hay presencia de energía, no hay gasto de energía, va a favor de la gradiente de concentración y pueden ser difusión simple o difusión facilitada. ¿Por qué difusión simple? Porque puede transversar el espacio extracelular al espacio intracelular de forma sencilla. Ahí tenemos el transporte de gases. Difusión facilitada porque alguien le permite el ingreso. Puede ser un canal iónico o puede ser una proteína. Y en el transporte activo es totalmente opuesto, porque en el transporte activo se va a encargar de participar la energía, hay gasto energético y va en contra de la gradiente de concentración. Podemos utilizar las famosas bombas. Y una bomba característica en citología es acerca de la ATPasa, que es comúnmente conocida como ¿quién? Como la famosa ATP sintetasa. ¿Ya? ATP sintetasa. Ahí está tu amiga, la sintetasa. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Bien, hasta ahí todo correcto. Eso es la primera parte, mi querido campeón. Entonces, hasta allí todo correcto. Etimológicamente, citología deriva del vocablo griego que significa quitos, que es célula. Antes era denominado citología, como te lo había explicado. Hoy en la actualidad, ¿cómo es considerado? Como biología celular. Se dice que la célula es una unidad, pero puede ser una unidad morfológica, hereditaria, fisiológica o evolutiva. Morfológica porque tiene diversas formas. Pueden ser como tu prima, cúbica, pueden ser como tu hermana, planas, etcétera. Cilíndricas, ovoides, fusiformes, filiformes, amorfas, cualquiera de ellas. No te vayas a olvidar. ¿Ok?
¿Qué significa cuando se refieren a hereditarias? Que dentro de ella tienen una porción llamada núcleo que contiene la información genética del individuo. Puede ser bajo la forma de ADN o bajo la forma del ARN, cualquiera de las dos, válida. ¿Qué significa fisiológica? Participa en las funciones vitales, como la respiración, como la reproducción. ¿Estamos de acuerdo? Como la nutrición. Evolutiva, el grado de complejidad que pueda presentar. Pueden ser eucariotas y pueden ser procariotas. ¿Ok? Continuando con la explicación, quiero que por favor todos ustedes visualicen esta imagen que está aquí. ¿Es un edificio? Claro que sí. Se representa el edificio con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene pequeñas partículas que son denominados con el nombre de células. Esos ladrillitos representarían una célula. Para que tú puedas ver una célula en toda su magnitud y esplendor, y tú puedas ver mitocondria, cloroplasto, ribosoma, núcleo, carioteca, envoltura nuclear, membrana celular, fosfolípidos, glucolípidos, esfingolípidos, gangliósidos, fosfatidiletolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, o sea, todos los componentes que están dentro de una célula, la célula tendría que tener un tamaño de 500 metros aproximadamente. Sabemos que las células no se pueden visualizar a simple vista con nuestros ojos humanos. Nosotros necesitamos de un dispositivo electrónico conocido con el nombre de microscopio que nos permita observar diversos tipos de células. Como te lo he explicado en la clase de César, corazón, hay distintos tipos de células y cada una de ellas tiene una propiedad. Los glóbulos rojos son células humanas que tienen la capacidad de transportar el oxígeno hacia todos los tejidos, proporcionando una gran cantidad de oxígeno indispensable para su existencia. Las células óseas que permiten la formación de los huesos, el óvulo y el espermatozoide que permite la formación de un nuevo individuo, la neurona que es la unidad anátomo-funcional estructural del sistema nervioso. Entonces, mira la importancia que tiene estudiar la célula. ¿Ok? Claro que sí. El día de hoy vamos a hablar de esta señora, la famosa Procito. Se le puede conocer con el nombre de Procito o también se le puede llamar como procarionte. No le quieres llamar ni como Procito ni como procarionte, le puedes decir célula procariota. Cualquiera de los tres términos, campeón, es el mismo. Pero para nosotros poder entender esto, nosotros tenemos que observar quiénes fueron los señores que se encargaron de descubrir la célula. Ahí tenemos al señor Anton von Leeuwenhoek. Aunque no me lo creas, mi querido campeón, este señor, el conocido con el nombre de Anton von Leeuwenhoek, fue pobre. Sí, él no fue rico, él no fue millonario, él era pobre. Y hay una historia que nosotros tenemos que acordarnos muy bien. Este señor, Leeuwenhoek, creó sus propios microscopios, aproximadamente creó más de 400 microscopios. La mitad de ellos él lo destruyó. ¿Pero por qué lo destruyó? Porque la mayoría de ellos querían copiar principalmente, ¿qué cosa? Sus investigaciones. Fue tan perfecto sus microscopios que él pudo observar pequeños animalículos, a lo que nosotros nos conocemos con el nombre de protozoarios. Él observó por primera vez pequeñas partículas que nosotros no podríamos encontrar. Tuvo tantos años de investigación que Google, ¿ya? Google se encarga de darle un Dudley, ¿ya? Ese logo, ¿ya? En honor principalmente, Dudley se llama, ¿ya? Dudley. ¿En honor a qué? En honor a su nacimiento. Recuerda que él nació en el año 1632, ¿ya? Y como homenaje, Google le brinda una imagen a este gran hombre que es considerado con el nombre del padre de la protozoología. ¿Por qué? Porque el señor Anton von Leeuwenhoek nació el 24 de octubre del año 1632. Y cada 24 de octubre Google siempre coloca esa imagen para hacer referencia a quién? A este gran hombre. La mayoría de sus microscopios él los rompió. ¿Por qué? Por los celos de que nadie pueda tener su trabajo y lo pueda copiar. Hoy en la actualidad sabemos que el universo microscópico es gracias a este señor. En resumen de todo lo que he dicho, lo siguiente. En el siglo XVII habían unos comerciantes de telas llamados Anton von Leeuwenhoek. Cuando murió su padre, su madre fue a trabajar con su tío y ahí su tío era mercader de telas.
Y un mercader de telas siempre trabajaba con ¿qué? Con una gran cantidad de vidrios. Habían vidrios de distintos tamaños. Cada vidrio, mientras más pequeño era, más magnífico y perfecto era la imagen. Conforme fue pasando el tiempo, él diseñó un prototipo que permitía ubicar los lentes dentro de ese prototipo y observar diversas muestras. Un día logró ver en una gota de agua una gran cantidad de mini animales, a los que él lo denominó con el nombre de microbios. Es así como Leeuwenhoek encontró el mundo de los microbios, de los aspectos microscópicos. Ahora sí empezamos la historia de ¿qué? La historia de la célula. Robert Hooke, en el año 1665, fue el primero que observó y describió por primera vez en láminas de Colf numerosas celdillas a las cuales él les dio el nombre de célula. Hoy en la actualidad sabemos que no eran células, sino eran cavidades huecas, traqueadas, que eran consideradas como células muertas. Pero por ser el primero en descubrir tal investigación, a él se le considera como el padre de la citología. No te vayas a olvidar. ¿Estamos de acuerdo? El señor Robert Hooke es considerado como el padre de la citología. En la siguiente imagen estamos observando la investigación que hizo y lo que encontró el señor Robert Hooke, las pequeñas células cavidades traqueadas. ¿Ok? Ya sabemos del señor Anton von Leeuwenhoek, fue el que observó por primera vez a los protozoarios y a otros microorganismos. Él fabricó su propio microscopio y por eso es considerado como uno de los primeros inventores de este microscopio. Hablemos del señor Robert Brown. Robert Brown fue un botánico. Tú sabes que el botánico es aquel que se encarga de estudiar los organismos autótrofos llamados metafitas o plantas. En el año 1831 observó el núcleo de la célula. Al observar el núcleo de la célula, el objetivo principal fue las orquídeas. Él, en cada investigación, tomaba las orquídeas y él encontró que al someter una porción de las orquídeas a la estructura interna de un microscopio, la parte interna, ¿ya? Observaba pequeñas manchas. Estas pequeñas manchas, él las denominó con el nombre de núcleo. Por eso que se le dice que Robert Brown fue el que descubrió el núcleo de la célula. Es lo que no te tienes que olvidar. Purkinje fue el que se encargó de descubrir el protoplasma. Ya habló del protoplasma, que era una sustancia coloidal que rodea al núcleo. Para datos informativos, sabemos aquí que un coloide es aquel que tiene dos partes, una parte dispersora y una parte dispersante. No te vayas a olvidar. Este señor es muy importante y este es el que no se deben de olvidar. Hoy en el mundo de la biología vamos a hablar de ¿qué? De la teoría celular. Y la teoría celular fue propuesta por tres grandes científicos, pero dos de ellos resaltaron. En el año 1838 apareció el botánico Matthias Schleiden. ¿Qué decía Matthias Schleiden? Él hablaba que las plantas estaban formadas por pequeñas partículas que eran conocidas con el nombre de células. Lo publicó en sus estudios, dando como resultado la estructura celular de las plantas a base de células. Un año más tarde, en el año 1839, el zoólogo Theodor Schwann se encargó de poder hablar de que los animales estaban formados por células y en su conjunto formaban los tejidos. Años más tarde, el señor Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Anton von Leeuwenhoek sentaron la base fundamental para la teoría celular. Hoy sabemos que los postulados de la teoría celular son 4 y son de vital importancia. El primero, todos los seres vivos están formados por una o más células. La célula es la unidad básica de organización de los seres vivos. Tercero, todas las células se originan de otras células preexistentes. Eso lo dijo el señor Virchow, Rudolf Virchow. Y por último, el funcionamiento de cada organismo depende de las propiedades de sus células individuales. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Brucker. Repasemos. El primer postulado dice que todos los seres vivos que están presentes dentro de nuestra naturaleza están formados por células. El segundo postulado dice que la célula es la unidad representativa y constituyente de todos los seres vivos. La tercera postulado dice que para que una célula pueda existir, tiene que existir una antes de ella, para que ella le origine la vida. Y el último, que dice que cada organismo depende de sus propiedades que tenga internamente.
la más importante es la número 3. ¿Por qué? Porque la número 3 no se dijo en español, se dijo en latín. Y el término en latín es este, omnicellula y cellula. ¿Y qué representa esto? Que todas las células se originan de otras células preexistentes. Ok, bien. De esta manera, entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que la célula es la unidad estructural, fisiológica y hereditaria de los seres vivos. Mira, ¿ves? Increíble. Entonces, nosotros sabemos ya qué es la célula, cómo es su historia y cómo es su proceso evolutivo. ¿Ok? Claro que sí. Bien, entonces, si hablamos de tipos celulares, estamos hablando principalmente de que las células se van a organizar, ¿ya? En células procariotas y en células eucariotas. Ya sabes que las procariotas son vestigiales, son antiguas, tienen aproximadamente 3.500 millones de años de antigüedad, y las eucariotas tienen aproximadamente 1.500 millones de antigüedad. Entonces, esa es la forma histórica de cómo nosotros podemos encontrarla a cada una de ellas. Lo más importante que tienes que acordarte es esto que yo te estoy poniendo por acá. La presencia o ausencia de endomembranas. La eucariota tiene un sistema de endomembranas que está constituido por una envoltura nuclear y organelas que tienen membrana y que no tienen membrana. Cuando tienen una membrana se llaman unimembranosas. Cuando tienen dos membranas se llaman bimembranosas. Y cuando no tienen membrana se le llama organoide. No te vayas a olvidar, ¿ah? En el caso de lo que viene a ser, mi querido campeón, la envoltura nuclear en las eucariotas, cuando tiene envoltura nuclear se dice que su núcleo es definido. Por eso si te preguntan, tú como eucariótico, organismo eucariótico, ¿tienes núcleo? Sí, yo tengo núcleo, pero no le vas a decir así. Yo presento un núcleo definido. ¿Por qué? Por la presencia de una envoltura nuclear. Punto. Y los procariotas no tienen envoltura. Y cuando no tengan envoltura se les llama nucleoides. No te vayas a olvidar. Y cuando no tenga membrana, organoide. ¿Quiénes están incluidos en las eucariotas? Célula animal, célula vegetal, los protozoarios, los hongos, y en las procariotas, las eubacterias, las cianobacterias, las arqueas, las arqueobacterias, etc. ¿Qué otras diferencias existen entre las procariotas y las eucariotas? Sencillo, no solamente su nombre, sino también su forma, ¿ya? Su forma, las funciones que puedan presentar. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a hablar de la célula procariota. Existen dos tipos, las bacterias típicas y las cianobacterias. ¿Ok? Claro. Hablemos entonces de las bacterias típicas. Se dice que las bacterias son organismos relativamente sencillitos, sus dimensiones son muy reducidas. Unos tienen un tamaño de 2 micras de ancho, de 7 a 8 de longitud, tienen aspectos cilíndricos, ¿ya? Pueden ser alargados, pueden tener la forma de una coma, son frecuentes principalmente en todo lo que nos nuestra naturaleza, ¿ya? Las bacterias son cosmopolitas. Profe, ¿por qué se les llama cosmopolitas? Porque pueden estar en cualquier parte. Tú coges una pizarra, tu mano está sucia, tú no puedes observar que hay bacterias, pero si tú acercas un microscopio a tu mano, vas a poder observar pequeñas bacterias. Ejemplo, esta es la punta de alfiler que está a un tamaño de 100 micras. Seguimos aumentando, ahora está a 20 micras. Mira estas regiones amarillas. Ahora está a 10 micras. ¡Oh! Encontramos bacilos. ¿Y qué son los bacilos? Tienen aspecto rectangular y es un tipo de bacteria. Por eso que el día de hoy, la clasificación de las bacterias por su forma puede ser de 4 tipos. Cocos, cuando sean bolitas. Bacilos, cuando tenga la forma rectangular o cilíndrica. Vibrios, cuando tenga la forma de una comita. Y espirilos, cuando tenga la forma alargada y con flagelos. No te vayas a olvidar. Otra de las cosas que yo les quiero mencionar a ustedes, ya, porque los aprecio bastante, es cuando tienen una forma. Cuando tienen la forma de uno, cuando solamente están en uno, se les llama cocos. Así como tú lo estás viendo, cocos. Cuando tienen dos, se les llama diplococos. Ah, ¿dos diplococos, profesor? Sí. Ah, ya. Profe. Y cuando tengan así, esto que está acá, cuando están así, mi querido campeón, en esta forma, en línea, ¿ya? Cuando están así, en línea,
ellos también van a tener un nombre. Profe, ¿y me puede decir cómo se llama su nombre? Claro que sí. Ellos se llaman así. Streptococcus. Así se les llama. Streptococcus. No te vayas a olvidar, ¿ah? Profe, y cuando ellos tengan otra línea de lo que viene a ser el... Aquí, a ver, profe, mire, una línea acá, otra bolita 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 acá, ahí está. Ahora, profe, tienen dos bolitas. ¿Cómo se les puede llamar ahí? Mi querido campeón, cuando tú veas esto, ya no van a llamarse estreptococos, sino se van a llamar así. Está filococos. ¿Por qué? Porque están en filas. Están en dos filas, ¿sí o no? Por eso le digo, está en filas de cocos. ¿Ya? Hay dos tipos, estreptococos y estafilococos. Y es de vital importancia que el alumno reconozca esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no te vayas a olvidar. Estos que están aquí son los famosos bacilos, son la forma de un chisito. ¿Ves? El que está aquí es pirilos, tiene la forma como si fuera bien, pero bien acordeón. Estos que están acá parecen gomitas, son los cocos. La morfología bacteriana se refiere a la forma que presenta ¿quién? La forma que presenta la bacteria. Puede tener una forma de bien, pero bien amorfa, no tiene una forma definida. Hoy nos vamos a encargar de hablar de cada una de estas porciones. Lo que tú estás viendo por ahí son las partes que constituyen a una célula procariota. El día de hoy nos vamos a encargar de empezar por ahí. Hablemos del glicocálix. ¿Qué dice el glicocálix? También llamado glucocálix. Es la cubierta externa. Está formado por un tipo de azúcar llamado polisacárido. ¿Qué hace la glucocálix? Protege a la célula contra la fagocitosis. ¿Qué significa fagocitosis? Eliminación de partículas extrañas del organismo. No te vayas a olvidar, ¿ok? No te vayas a olvidar. Oye, profesor, ¿y qué significa desecación? La desecación significa el proceso mediante el cual yo voy a encargarme de poder quitar sustancias dentro, ¿ok? Acción de antibióticos. Los antibióticos vienen a ser aquellos que se encargan de destruir la pared celular de las bacterias y el glicocálix se encarga de evitar esa acción. ¿Ok? ¿Qué más, profesor? Esta imagen que está aquí es una fotografía microscópica de las bacterias encapsuladas. En la mayoría de las bacterias se forma en la parte externa una cápsula viscosa que está compuesta por azúcares. Esta envoltura se presenta casi en todas las bacterias que generan enfermedad. Todas aquellas bacterias que generan enfermedad son conocidas con el nombre de bacterias patógenas. El término patógeno significa que va a protegernos, patógeno significa enfermedad, ocasiona una enfermedad. La presencia de la cápsula no es, sin embargo, una característica que diferencia a las bacterias que pueden o no formar medios de cultivo. Es por eso que se dice que toda aquella bacteria que tenga cápsula es una peligrosa. ¿Por qué? Porque genera una enfermedad. ¿Ok? Correcto. Excelente. Vamos a seguir. Claro.